las influencias de Schultz y Nuntzen en estos primeros momentos fueron fundamentales, ya que determinaron el que se enfrentaran los dos sistemas cuyos campos, en su madurez, tratará de delimitar Wolff, metafísica racionalista, y Newton, método empírico-científico. Dos rasgos podemos destacar de ese primer periodo: preocupación por la ciencia y escepticismo frente a la metafísica tradicional. La primera etapa de este periodo está marcada por la atracción hacia las llamadas ciencias naturales, lo que es la física y las matemáticas. El problema de lo finito y lo infinito, el concepto de fuerza, la estructura astronómico-cósmica, la síntesis armónica de toda la realidad eran temas centrales de los científicos y filósofos del momento. No es posible juzgar la obra kantiana de ese primer periodo desde categorías racionalistas o empiristas, ya que el deseo de síntesis le lleva a manejar unas y otras constantemente. Kant lo que hace principalmente pues es una síntesis sobre lo que es el racionalismo y el empirismo, y de ahí se va pues a derivar lo que va a ser su forma de pensar. Pero el periodo precrítico es antes de estas, lo que podemos llamar esta síntesis, pues antes de ese periodo de crítica que hace, o esa síntesis, racionalismo, empirismo, es lo que podemos llamar el periodo pues precrítico. Entonces, la curiosidad científica y el afán de conocimiento proporcionan al joven Kant una sólida información sobre toda clase de problemas científicos y matemáticos. eh, Historia general de la naturaleza y teoría del cielo es la obra más importante de esta primera etapa del periodo precrítico, donde encontramos la primera aportación científico-filosófica de Kant. Las fuerzas de atracción y repulsión de una manera mecánica explican pues el origen del universo, a la vez que afirman la existencia de un espacio inmenso repleto de materia cósmica. Entonces, su preocupación por la totalidad y por buscar los fundamentos de los fenómenos naturales, no deteniéndose en la mera descripción de los mismos, en contra de las corrientes escéptico-nominalistas, son evidentes en esta obra, lo que, bueno, en la obra que ya mencionaba hace un momento, lo que podemos llamar la historia general de la naturaleza y teoría del cielo. Que bueno, en esta obra pues va a buscar los fundamentos de los fenómenos pues naturales. Después, en el año 1775, podemos hablar de una nueva luz sobre sobre principios fundamentales del conocimiento metafísico. Entonces se hace una preocupación, o se tiene una preocupación por la metafísica y la orientación hacia el empirismo inglés y el criticismo. Kant se enfrenta a la filosofía de su tiempo poniendo de relieve la mayoría de sus influencias. Poniendo de relieve la mayoría
de sus insuficiencias. Los temas centrales se pueden reducir a ruptura con la metafísica de Wolff, demostración del falso uso de la lógica aristotélica y la oposición entre pensamiento y realidad. Entonces, Kant busca los fundamentos, la relación de necesidad, la totalidad desde la que todo sea comprensible, la justificación de la universalidad del conocimiento. Este tipo de tensión es la que le hace considerar insatisfactorios los resultados de la metafísica racionalista y del empirismo inglés. Sus agudos planteamientos en la filosofía de la ciencia y sus críticas a la metafísica tradicional daban pie a esperar mucho, pues, del ya no tan joven del no tan joven filósofo. Después tenemos la influencia de Euler. En estos momentos es evidente, así como el definitivo distanciamiento de todas las posiciones de Leibniz y de Newton. El espacio y el tiempo serán las bases buscadas, la determinación de ambos como a priori y a la vez como necesarios para la experiencia, lo cual hace posible una fundamentación de lo que se puede llamar ciencia de lo sensible, y a la vez se pone de manifiesto el valor de los conocimientos a priori. Bien. Pues después es el momento, lo que podemos llamar el momento de la gran luz, la distinción entre la materia y la forma en el conocimiento, la separación esencial y metodológica entre los contenidos del mundo sensible y el inteligible como única manera de solucionar las situaciones a que habían llegado empiristas y racionalistas. Pues hacía de manera pues un poco esquemática, quise pues plantear, ¿no? los puntos más principales acerca de lo que podemos llamar o de lo que se llama el periodo precrítico. Pues es muy interesante pues este periodo, ¿no? Porque, bueno, antes de Kant, ya lo mencioné, antes de despertar de todos esos, de ese sueño dogmático, pues él plantea pues esto, ¿no? Todo esto que ya mencionaba. Y y bueno, pues ya después de leer a Hume, Kant pues va a tomar otra manera de pensar o de ver las cosas, y ya a ese pues se va a llamar el periodo crítico, que bueno, también es muy interesante. Pero bueno, de esta manera pues sí, se me hace muy, muy interesante la manera como plantea Kant pues estos fundamentos o aquellas rupturas que después tendrá con la metafísica, eh, y pues la manera de la síntesis que hace o Kant, pues sí, siendo
como esa síntesis, ¿no? Del racionalismo y pues del empirismo. Pues eso sería pues todo.